Bueno, profesor, soy Milton Patiño y hoy le hablaré por qué una sociología del derecho. La sociología jurídica es la ciencia que estudia la parte sociológica del derecho. Permite que el abogado pueda comprender mejor el derecho, y es que el derecho no puede ser comprendido únicamente a partir del estudio de la norma jurídica, porque la norma jurídica de por sí sola no puede ser eficaz ni puede resolver todos los conflictos que se le presentan al juez al momento de decidir una controversia, sino que es necesario conocer algo más allá de la forma jurídica, como ser cuál es el funcionamiento de los poderes del Estado, cómo se manifiesta la administración pública, cuál es el funcionamiento de las demás instituciones que existen, el Estado tanto a nivel de sector público como sector privado, pero necesita también conocer muchos comportamientos sociales, que estos comportamientos podrían incidir en el derecho, en la creación de la norma, en su aplicación y en su repercusión. Como dijimos, comprender el derecho no consiste únicamente en que se pueda estudiar la ley, la constitución, los reglamentos, la jurisprudencia, sino que el juez, para decidir un conflicto y hacer jurisprudencia cuando la ley es oscura o es ambigua, necesita necesariamente apoyarse en la sociología. Y es que el juez debe tomar en cuenta el momento de dar la sentencia, de qué manera esa sentencia podría repercutir en la sociedad, o sea, de qué manera ésta podría afectar a la sociedad, cuáles son esos cambios jurídicos que se podrían producir. No pueden incluso afectar lo que se llama la seguridad jurídica. Por ese entonces es importante que se pueda conocer los aspectos fundamentales de la sociología del derecho, y de esa manera se podría comprender mejor la ciencia jurídica. La ciencia normalmente es estudiada desde el punto de vista normativo. Hablamos entonces de una validez normativa. Esa validez normativa quiere decir que la ley ha sido aprobada conforme a los procedimientos que establece la propia Constitución. Observamos las formalidades, los plazos y que ha sido aprobada por la autoridad competente y promulgada por la autoridad. Pero la validez sociológica de la norma tiene que ver con la aceptación que ésta tenga por parte de la sociedad. Por supuesto que hay leyes que no necesariamente van a tener el acatamiento total de la sociedad, porque digamos, por ejemplo, en temas que entrañan dilemas como el aborto, la eutanasia, siempre habrá sectores de la sociedad que la aprobarán y otros que la reprobarán igual. El matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, habrán quienes lo aceptarán y habrán otros sectores que no lo aceptarán. Pero especialmente en esa creación de jurisprudencia entra mucho lo que es ese aspecto sociológico. Por eso el juez debe conocer los orígenes de esa norma, para cuáles fines surgió, porque si al momento de crear una norma se crea con un fin, pero al momento del juez ya decidir esos fines han cambiado, entonces el juez debe adaptar esa norma a la realidad social, porque la ley es estática, pero la sociedad es dinámica. Si la sociedad va cambiando y por lo tanto si tenemos una ley que fue creada, por ejemplo, en el año 1810 y tenemos una realidad ahora diferente, pues el juez debe tomar en cuenta esa realidad. Hay comportamientos sociales que van cambiando, pero la ley se queda estática. Por lo tanto, el juez debe saber cómo hacer una buena publicación sin convertirse en legislador, pero debe saber ajustar esa norma a la realidad. Muchas gracias.